Hola, hola, mi nombre es Paola Alvarenga. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Estoy estudiando la carrera de Educación Básica. Este video es referente a un tema que se llama la neuroeducación y este tema es de la clase de módulo pedagógico impartida por el licenciado Luis Moncada. Cuando hablamos de la neuroeducación, nosotros pensamos diferentes cosas. ¿Cómo unimos la palabra neuro con la palabra educación? Entonces, por ejemplo, a mí se me vienen diferentes ideas a la mente, como todas estas que voy a poner aquí. Bueno, como primer punto tenemos qué es la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina interdisciplinaria que se propone combinar aporte de la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación. Y se centra más que todo en la comprensión de cómo aprende el cerebro y cómo usa esta información para desarrollar métodos que puedan tener mayor eficiencia para guiar las propuestas de nuevos currículos y de nuevas políticas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra más que todo en cómo aprende el cerebro y cómo el cerebro va a usar ese conocimiento para las diferentes experiencias que nosotros vamos a tener. Cómo el cerebro va a razonar de qué vamos a hacer en las diferentes experiencias. Más que todo es de que la neuroeducación une la pedagogía, la psicología y las neurociencias para saber cómo aprende el cerebro. Esto es un tema muy interesante porque nosotros estamos viendo desde el cerebro y cómo esto se va desarrollando para que nosotros vayamos aprendiendo diferentes cosas y cómo el cerebro influye en nuestro cuerpo. Más adelantito vamos a seguir viendo diferentes conceptos y aprendiendo más sobre la neuroeducación. Ahora vamos a hablar sobre el cerebro. Aquí les muestro varias imágenes y todo. Ok, entonces, el cerebro es un órgano complejo que forma parte del sistema nervioso central y constituye a la parte más voluminosa conocida como el encéfalo. El cerebro pesa 1.3 kilogramos, el tamaño de un melón, podríamos decir. Entonces, algunos datos interesantes son de que cuenta con 80.000 millones de neuronas y regula el cuerpo y la mente. Ahora vamos a hablar sobre las tres partes del cerebro. Ok, entonces como número uno tenemos cerebro reptil. El cerebro reptil es responsable del control muscular, cardio y respiratorio. También tenemos el cerebro límbico, que el cerebro límbico procesa las emociones, la memorización, pasado, presente. También tenemos como número 3, tenemos el cerebro neurocórtex. El cerebro neurocórtex procesa el pasado, presente y futuro, se carga de organizar y planificar. Ahora tenemos cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende porque la información entra por los sentidos, esa misma información es enviada al tálamo y simultáneamente es enviada a las áreas del cerebro donde procesa qué tipo de información. Ahora vamos a hablar sobre los elementos tomados en cuenta por los docentes que mejoran el rendimiento académico. Como número uno tenemos la percepción. La percepción es el significado que se le asigna a los estímulos ambientales que son causados por medio de los sentidos. Como número dos tenemos la atención. Como número dos tenemos la atención. En la atención es el proceso de establecer y secuenciar temporalmente las respuestas más adecuadas en cada momento. También tenemos como número tres la memoria. La memoria es la capacidad de registrar, conservar y evocar experiencias pasadas. En el documento se hablaba sobre los tipos de memoria, que es la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Sobre las diferentes funciones ejecutivas, que son la observación, la planificación, el orden organizado. También tenemos la resolución de problemas, también tenemos la toma de decisiones y entre otras. También vamos a hablar un poco sobre las emociones. Las emociones influyen en nuestro cerebro porque nosotros tenemos que tener buenas emociones, estar tranquilos, estar pasivos para tener un aprendizaje más significativo. Bueno, también tenemos la curiosidad. ¿Qué quiere decir la curiosidad? Que el cerebro busca y detecta la novedad. Esto quiere decir que nuestro cerebro, por naturaleza, busca lo diferente. En conclusión de la neuroeducación abre un nuevo panorama
que debe ser tomado en cuenta en las escuelas y por los docentes para una mejor visión hacia la educación actual y una educación a futuro. Es un hecho que si se desea potenciar el aprendizaje se debe considerar todos los elementos expresados de los que yo hablé en este video para tener un aprendizaje más significativo. Como puntos importantes, la psicología, la pedagogía y en principal cómo aprende el cerebro para que los docentes sepan cómo aprende para tener un aprendizaje más significativo.